Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar de nuevo con ustedes. ¿Están listos para la historia de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿saben de quién? Hoy vamos a hablar de Jesús. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, que Él, siendo el Hijo de Dios, decidió venir a este mundo a nacer de una manera humilde. Dice la Biblia que en un pesebre, él sin ningún lujo, era una especie de cueva donde él nace, y pudiendo él nacer de una manera lujosa en un palacio, él decide venir a este mundo de una manera humilde. Luego recuerdan que vinieron luego los sabios de Oriente a dejarles regalos, y esa es la parte que la Biblia es el libro que Dios nos dejó a nosotros para que lo conozcamos y para que entendamos cómo a Dios le agrada que vivamos en este mundo. Entonces, en la Biblia nos habla de esa parte del nacimiento de Jesús, pero luego de la juventud de Jesús no nos habla mucho, y sí nos habla de una parte de un relato cuando Jesús tenía 12 años, que él vivía con sus padres, y él teniendo 12 años, los papás de Jesús siempre tenían la tradición, como todos los judíos, de subir a Jerusalén a festejar la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua la festejaba el pueblo de Israel y festejaba lo que era la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto? Ellos era lo que festejaban en la Pascua cada año. Entonces, en este relato, Jesús tiene 12 años y subió a Jerusalén con sus padres a festejar la Pascua. Y entonces festejan la Pascua por varios días, y luego ya cuando se regresan sus padres a Nazaret, donde ellos vivían, pues Jesús se queda en el templo con los maestros ahí en el templo. Entonces sus papás no se dan cuenta, creen que viene en la caravana que viene para Nazaret, y no se dan cuenta que Jesús se había quedado con los maestros. Entonces, pues ya cuando llegan, cuando van avanzando en la caravana, empiezan a buscar a Jesús entre los familiares y amigos y no lo encuentran. Entonces se regresan a Jerusalén, y dice la Biblia que durante 3 días estuvieron buscando a Jesús, y cuando lo encuentran, lo ven en el templo rodeado de los maestros, y Jesús estaba escuchando a los maestros y les estaba haciendo preguntas, y los maestros estaban asombrados con la sabiduría y el conocimiento de Jesús a los 12 años. Entonces sus papás pues se quedan maravillados de ver cómo estaba él platicando con los maestros y escuchándolos y preguntándoles. Y entonces María, la mamá de Jesús, le dice a Jesús: Jesús, hemos estado angustiados buscándote, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces dice Jesús, les contesta y les dice: ¿por qué están angustiados? ¿No saben ustedes que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, es donde yo debo de estar? Y pues los papás de Jesús no entendieron esta contestación. Y luego ahí Jesús pues se regresa con sus padres, y él, en una forma obediente, como nos dice nuestro mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Entonces Jesús se regresa con sus padres a Nazaret y siguió viviendo con ellos, y siguió honrándolos y siguió obedeciéndolos. Y entonces aquí es donde vemos que dice la Biblia que Jesús siguió creciendo en gracia y sabiduría para con los hombres y para con Dios. Entonces así es como la Biblia nos dice que a Dios le agrada que nosotros sigamos aprendiendo de Él y sigamos obedeciéndole a Él. Y aquí Jesús tenía 12 años, pero Él ya sabía que Él era el Hijo de Dios, y sabía que Él iba a empezar un ministerio. Quiere decir que iba a empezar ya con los milagros, iba a tener sus discípulos, ¿se acuerdan? Los amigos de Jesús. Entonces, en las siguientes enseñanzas vamos a ver ahora sí los grandes y maravillosos milagros que Jesús hizo cuando inicia su ministerio, y dice la Biblia que a los 30 años inicia su ministerio. Y entonces aquí es donde vemos esa gracia y favor
que Jesús tenía para con todos. Y entonces nosotros también estamos aprendiendo y estamos obedeciendo de Jesús al estar entendiendo y estar leyendo la Biblia, que es ese libro maravilloso que Dios nos dejó. Entonces te espero en la siguiente enseñanza, donde vamos a empezar a ver los milagros de Jesús. Te deseo una semana muy bendecida y recuerda siempre que Dios te ama. Bye.